En la madrugada del 15 de abril de 1912, el hundimiento del mayor barco construido hasta entonces por la mano del hombre, que algunos calificaban de insumergible, se llevó la vida de 1.495 personas y dio lugar a la mayor leyenda de la historia de la navegación marítima. El Titanic tenía botes salvavidas para 1.200 personas, pero había cerca de 2.200 a bordo. Inmediatamente después de la tragedia, se escribieron muchas crónicas, se hicieron averiguaciones, nacieron suposiciones de cómo había transcurrido la fatídica jornada, pero hasta el día de hoy muchas cosas siguen siendo una incógnita. En este video conoceremos más detalles de la historia del RMS Titanic, la tragedia del barco insumergible. En 1907, Bruce Ismay y Lord Pierre llegaron al acuerdo de construir 3 barcos como el mundo jamás había conocido. Ambos, el primero en calidad de presidente de la compañía White Star y el otro como presidente de los astilleros Harland y Wolff de Belfast, tomaron esta decisión como el único modo posible de combatir la innegable supremacía en viajes transatlánticos que ostentaba su gran rival, la Cunard Line. Estos buques serían el Olympic, el Titanic y el Gigantic. El Titanic se convirtió así en el objeto móvil más grande jamás creado, una mole de 270 metros de longitud, 53 de altura y con un peso neto de unas 46.328 toneladas, y que podía navegar a una velocidad máxima de 22,5 nudos, gracias a sus 55.000 caballos de fuerza motora, desplazando más de 50.000 toneladas de agua a su paso. El ingeniero que lo diseñó, Thomas Andrew, aplicó extraordinarios avances en materia de seguridad. Con un casco de doble fondo, dividido en 16 compartimentos estancos, nadie era capaz de prever algo peor que un accidente que pudiese destrozar 2 o 3 de las mamparas que formaban dichas divisiones. El barco hubiese permanecido a flote hasta con 4 compartimentos inundados. Comienza el viaje el 10 de abril de 1912. Tras meses y meses de publicidad y rumores, el Titanic zarpó desde Southampton en su viaje inaugural con destino a Nueva York. El capitán era Edward Smith, un experimentado marino de la White Star que ya había pilotado al Olympic, hermano gemelo del Titanic, que llevaba un año haciendo la misma ruta. El fatídico 14 de abril no fue muy distinto a los días anteriores. El capitán Smith ordenó un cambio de rumbo para evitar la zona por donde se sabía que habían icebergs navegando a la deriva. Al atardecer, la temperatura bajó bruscamente, pero el Titanic seguía navegando sobre un mar apacible. A eso de las 10 de la noche, después de cenar acompañado de sus ilustres pasajeros, el capitán se retiró a su camarote y el barco quedó al mando del primer oficial, William Murdoch, quien ordenó reforzar la vigilancia y cerrar todas las aperturas en el castillo de proa, para ahogar cualquier luz o reflejo que pudiera entorpecer la visión de los vigías esa noche. Faltaban 20 minutos para la medianoche, cuando el vigía Frederick Fleet advirtió la cercanía de un iceberg, apenas perceptible, pues ni tan siquiera había espuma en su línea de flotación, debido a que ninguna ola chocaba contra aquel gigantesco témpano, porque el mar permanecía en una completa calma. Fleet informó de inmediato a Murdoch, quien dio la orden de virar a babor apenas unos segundos después de detener los motores. De esta forma se logró evitar la colisión y el hielo y acero tan solo se rozaron por el costado de estribor, pero las consecuencias de ese ligero contacto serían fatales, una herida mortal. El extraño y breve sonido que se produjo mientras el hielo rajaba el casco unos 5 metros por debajo de la línea de flotación no provocó inquietud. Algunos miembros de la tripulación pensaron que quizás se debía a la rotura de alguna aspa de las 3 gigantescas hélices de la nave. Aunque el capitán Smith fue informado rápidamente de la situación, no se empezaron a tomar medidas de rescate hasta unos 30 minutos después del encuentro,
cuando el ingeniero Andrews confirmó con números exactos que al Titanic le quedaban tan solo 2 escasas horas de vida sobre el agua. Como consecuencia de todo este desconcierto, los 2 primeros botes que bajaron del Titanic, 25 minutos después de la medianoche, lo hicieron a la mitad de su capacidad. Error tras error se estaba abocando a la muerte de cientos de personas al compás de los acordes de la orquesta, la cual, con toda su entereza, siguió tocando piezas musicales hasta el final. Tanto el capitán Smith como el ingeniero Andrews usaron megáfonos para intentar que las lanchas regresaran y llenarlas por encima de su capacidad, pero los que estaban lejos no volvieron. A las 2:05 de la madrugada se arreó el último bote y el pánico transformó la enrarecida tranquilidad vivida hasta ese momento en un drama sobrecogedor. En menos de media hora, más de 1000 personas iban a morir, sabiendo que no podían hacer nada para evitarlo. Se registraron actuaciones heroicas y comportamientos más que reprobables. Hubo quien se negó a subir a las barcas sin la persona amada, quien se vistió de mujer para que lo dejaran entrar en el grupo de los que podían salvarse, y quien prefirió mirar y hasta degustar un buen brandy en vez de ayudar. De los 3 principales responsables del Titanic que iban a bordo, el propietario, el ingeniero y el capitán, solo el primero se salvó. El precio que pagó fue enorme. El resto de su existencia quedó marcado por la repulsión de la sociedad ante lo que se consideró una muestra de soberana cobardía. En cuanto a Thomas Andrews, desapareció tras hacer todo lo posible y hasta lo imposible por sacar el mayor número de pasajeros del voraz engendro que había creado. Si el Titanic estaba rasgado, su diseñador estaba hecho pedazos, pero lo bastante entero como para seguir atento a cualquier detalle que pudiera solucionar, aunque en ese momento ya no hubiera ninguna solución a lo inevitable. El mar engulle al gigante a las 2:18 de la madrugada. El casco del Titanic se partió cerca de su zona central. Un minuto después, la proa se hundió en el océano y la popa, arrastrada por la proa, casi alcanzó la verticalidad completa. Mientras cientos de personas se aferraban a lo que fuese con el propósito de sobrevivir, con el único resultado de alargar un poco más su terrible agonía. Finalmente, el Titanic desapareció por completo bajo el agua a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912. El Carpathia era un transatlántico que había zarpado desde Nueva York. Al recibir la noticia del desastre, el capitán Arthur Rostron mandó desviar el rumbo para acudir a asistir a los supervivientes. El Carpathia logró rescatar a 704 personas y subir a bordo los botes del extinto buque. De las 2.222 personas que viajaban a bordo, tan solo se salvó el 32% de los pasajeros, pero de haberse llenado los botes, se habrían salvado 1.778 viajeros. Si no conocías esta historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver la película multipremiada y clásico del cine del año 1997, titulada Titanic, dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.